I ara, a plaça Major, anem a deixar que entre airet, però un airet que nosaltres mateixa podem proporcionar-nos, que ve fet en la majoria dels casos, almenys en estos casos, de forma artesanal i que, a més, és una peça o complement quasi imprescindible en el que ha sigut la nostra indumentària. A mi, personalment, me fascinen els palmitos, els ventalls, los abanicos. Per què? Perquè a partir de demà a la 1, la Fundació Caixa Castelló, en el seu saló de Sant Miquel, si no m'equivoque, vull dir bé, la sala de Sant Miquel, ens ofereix una interessant exposició d'una col·lecció de ventalls Rincón de Arellano, Castellví, Trenor, de 1750 a 1950. Y la seva comisaria es Carmen Rodrigo Zarzosa. Zarzosa, ¿lo he dicho bien, Carmen? Sí, vale. Sí, perfecto. Una exposición magnífica que me has de contar cómo surge la posibilidad de llevarla a cabo. Pues realmente es complejo porque, como tú sabes, los proyectos de arte y de cualquier otro tema requieren años de preparación. Realmente, la familia Rincón de Arellano, que el fundador fue alcalde de Valencia durante 20 años, lo menos, pues en vez de repartir la colección entre los herederos, ellos mismos decidieron donarlo en el 2012 al Palacio de Dos Aguas, que también tiene colección de abanicos. Y ya intervine yo catalogándolo, porque yo había catalogado ya los del museo, la colección de González Martí y su esposa, doña Amelia Cuñat. Entonces catalogué aquella colección y se expuso en el mismo museo en el año 2000. Con lo cual casi soy especialista pionera en España de catalogación de abanicos. Porque realmente la gente más famosa que ha teorizado más sobre abanicos son de inglesas, sobre todo, y americanas, y alguna francesa. Pero en España, sí, son la gente que ha estudiado, como tienen en sus museos todas las grandes riquezas europeas, pues claro, se han volcado a estudiar el contenido de sus grandes museos, que en realidad las piezas provienen de Europa. ¿Son joyitas estos abanicos? Son súper joyas, porque realmente colecciones de abanicos hay muchas. Y yo no soy valenciana, pero desde que llegué a Valencia, pues toda la mujer valenciana que se precie, pues tenía una buena colección de abanicos, lo mismo que de joyas, porque les encantan las joyas. Y realmente a veces comentan, ay, yo tengo un abanico heredado o 5 de mi suegra y tal y cual, que son una maravilla, me lo enseñan y yo me quedo muy defraudada. Sí. Por la calidad, claro, ellas creen que es una calidad extraordinaria y luego un especialista lo encuentra defectos. Y sin embargo esta reúne, es una colección de unos 100 abanicos, que reunieron ellos en anticuarios y en viajes. Y también realizados en Valencia hay numerosos abanicos de tema costumbrista valenciano. Estamos hablando de piezas, por supuesto, artesanales. Hecho a mano todo. Y obras de arte en algunos de los casos. Sí, mira, el abanico yo siempre comento que realmente las fechas clave ya las has anunciado tú, 1750, 1950, son las que abarca la colección. Sí. De hecho, el abanico siempre evoluciona acorde con dos factores, con la moda de la indumentaria femenina y con las modas de las artes decorativas del momento, con lo cual va evolucionando. Y el discurso expositivo, yo he preferido elegir el discurso cronológico, o sea, que van de lo más antiguo a lo más reciente, porque es lo que muestra más la evolución, cómo va evolucionando el abanico. Cuando hablamos de las modas del momento, de indumentaria, nos referimos a materiales que se utilizan, colores, tamaños, todo ello. Mira, claro, como ves, aquí tengo uno, es un accesorio que realmente es indispensable en verano cuando hace calor. Y para que te hagas una idea, por ejemplo, en el siglo XVIII, que fue el siglo dorado del abanico en Francia, con Luis XV y Luis XVI, recuerda que los trajes de la mujer eran como el traje de valenciana actual, entallado, un corpiño entallado y luego la falda muy voluminosa.
Entonces se llevaba el abanico grande, porque el abanico lo mismo puede abrir 180 grados como este y ser bastante largo, que era más o menos en el siglo XVIII así. Luego resulta que en la moda imperio que le impone Josefina, la primera mujer, Josefina de Napoleón Bonaparte, recuerda tú que los trajes eran talle alto, sí, el escote así un poco pronunciado. Y luego muy caído, suelto, sí, pero muy fluido. Entonces eran tejidos de crepe, de seda, de tul, y el abanico ya no podía ser tan grande como el siglo XVIII, tenía que estar un poco acorde con la moda. Y ya en el imperio son abanicos muy pequeños y cambian los tejidos, es tul, gasa, tejidos muy etéreos, y se suelen adornar con lentejuelas cosidas. O sea, los del 18 eran pintados, pero en el imperio están adornados con lentejuelas, formando motivos, liras o motivos de las artes decorativas del imperio. Con lo cual podemos encontrarnos paisajes, podemos encontrarnos motivos florales, no sé, ¿no? Es muy variado. Cuando veáis la exposición, claro, como son 200 años de la historia del abanico, se ven muy variados, sí. Por ejemplo, en el 18, como te digo, que fue la época dorada, porque realmente los más caros y los más valiosos son los de nácar, y en el 18 casi todos los varillajes eran de nácar, grabados, calados y pintados. Y luego había un calado muy delicado, que es en forma de rejilla, que se llama, y otros que se llama grillé. Se conservan mucho la terminología francesa, en el abanico. Pero los países eran de piel de cabritilla muy fina, pintados al gouache. Siempre que tienen que pintarse al gouache, porque si se pintan a la acuarela salta. Claro, el gouache tiene que doblarse. Claro, el gouache tiene una emulsión que une los pigmentos, y en esa época es lo que tú decías, que tiene, por ejemplo, temas galantes, temas cortesanos, temas históricos, e incluso al final, en la época de Luis XVI, se incluyen también los temas del momento. Por ejemplo, cuando aparece el primer globo, que es de Montgolfier, que creo que fue cerca de Versalles, donde lo pusieron a volar, pues hay abanicos que tienen en el país el momento ese, que era la actualidad. ¿Solían hacerse por encargo? Haces una pregunta. ¿Podría hacer un artista y la persona enamorarse de él y comprar? Haces una pregunta muy interesante, porque al principio eran por encargo, claro, completamente por encargo. Había unas casas muy interesantes dedicadas a ellas, y sobre todo las más famosas, que eran de París, por supuesto, Alexander y Villeroy. Entonces, todas las cortes europeas encargaban a París sus abanicos, la de Portugal, la de España, la de Rusia. Todas querían, o sea, determinaban un poco abanicos de baile, porque también ocurría que según la ocasión, eso más en el siglo XIX, había un abanico para cada momento del día. Pero no podías utilizar el mismo por la mañana. Que no, fiesta, para nada, la etiqueta lo impedía. Y entonces realmente los abanicos primeros eran unas obras de arte por encargo. Más adelante ya, claro, ten en cuenta que todo es manual, no se utilizaba ningún elemento mecánico. Más adelante ya para abaratar, bueno, realmente lo que cortó el lujo del Ancien Régime, del antiguo régimen, ¿sí? O sea, la Revolución Francesa con la guillotina cortó el lujo, cortó la cabeza a los reyes, pero también el lujo. Entonces, ¿qué pasa? Y afecta a los abanicos, entonces, a la producción. Se democratizó completamente. Sí. Entonces, en vez de piel, eran de papel impreso, como un periódico, y en vez de nácar, los hacían de madera del frutal que tuvieran más cerca cada pueblo. Y es muy característico que la Carlota Corday, cuando mató a Marat, llevaba el puñal en la derecha y en la izquierda un abanico.
revolucionario, de esos muy baratos, que además anunciaban pues la revolución y tal y cual, servían de propaganda. Carmen, ¿y abanicos para hombres? Pues sí. ¿Han estado de moda alguna vez? Sí, mira, yo ya digo que no soy de fuera y al llegar, no soy de Valencia, y al llegar me llamó la atención que mi suegro era médico y el pobre, claro, sin aire acondicionado todo el día visitando a enfermos, y llevaba siempre en verano un abanico. A ver, era de madera natural muy discreta en tonos marrones, y la tela marrón lisa, color como el tabaco, el puro habano. ¿Sí? Y yo le veía que lo utilizaba. Y una pregunta que tampoco me puedo resistir a hacer. Se ha hablado mucho en tono novelesco y peliculero, sí, del vocabulario o del lenguaje de los abanicos. Sí, si algo así quiere decir tal. Eso es verdad, es leyenda. No es leyenda, es realidad, y a la gente le encanta. Pero claro, hay que ponerse en la época. Por ejemplo, yo ahora, si estoy en un salón en el cual están las personas mayores muy serias y luego los jóvenes y chicos y chicas, y a lo mejor pues algunos que se gustaban entre sí, pero no podían hablar directamente, con lo cual el abanico servía de lenguaje. Y había un código que ya según lo tuvieras así, puesto así, abierto, en los labios, ya quería decir, claro, no podían hablar directamente, eso hoy en día los jóvenes no lo entienden. Ay, pero es fascinante, Carmen. Sí. Fascinante. Y hubo realmente muchos tratados de lenguaje de abanicos, ¿sabes? El primero creo que fue un escritor inglés, y luego se fue copiando sucesivamente, ampliando un poco. Y de hecho, pues por ejemplo, en librerías actuales que se dedican a facsímiles, en Valencia hay una, hay un facsímil del lenguaje del abanico que cuesta baratísimo, y es muy interesante leerlo, porque claro, te lleva a otra época completamente diferente. Fíjate que estamos hablando de iba a llamarle complemento de moda, ¿no? Sí. Por definirlo de alguna manera, ¿no? Pero que también nos lleva a través de la historia, ¿no? Con sus formas, colores, matices. Sí, bueno, una especialista enseguida cuando ve, aunque sea un abanico cerrado, el especialista ya puede datar perfectamente la época. Por ejemplo, un abanico muy característico es el de la reina Isabel II, que es grande porque la moda, acuérdate que de Josefina pasa a la época de María Cristina, la cuarta esposa de Fernando VII, que continúa un poco la moda imperio, pero ya la falda amplía. Entonces el abanico va aumentando de tamaño, y es un poco transición con el isabelino. El isabelino es como el de Luis XV y Luis XVI. Recuerda que el traje de Eugenia de Montijo, Isabel II, Victoria de Inglaterra eran un gran escote entallado y luego unas grandes faldas. Por ejemplo, las carrozas también tenían que ser unos asientos bastante importantes para que pudieran ponerse. Pues el abanico igual vuelve al tamaño que suele ser unos 25 centímetros de largo y 180 de vuelo. Y entonces ya ese abanico cerrado se ve características, porque tiene como tiene la tela muy cortita y el varillaje muy largo, pero a su vez es más trapezoidal. Entonces hay muchos retratos de Isabel II con el abanico cerrado que claro, impuso la moda en toda Europa, Isabel II en aquella época. Ay, Carmen, qué interesante. Es interesante, sí. Cuentas, me parece muy interesante. Recorden que poden veure a partir de demà a la 1 en la sala Sant Miguel de Fundació Caixa Castelló, així, a la nostra capital, poden veure esta interessant exposició que recull la col·lecció de Rincón de Arellano, Castellví-Treno, del 1750 al 1950, part de la nostra història, de la història de la humanitat, reflectida a través d'esta peça de moda i d'una col·lecció que vale la pena visitar. Sí, ¿verdad? Es muy buena. Hay abanicos de París firmados además. Qué raro que el artista firmara en aquella época. Ya sabes que los pintores impresionistas, como fue una época de escasez económica en París, los pobres pasaban hambre y sus marchantes les aconsejaban que pintaran abanicos, con lo cual Bonnard y todos los impresionistas pintaron mucho abanico.
y de gas y todos. Lo que pasa es que eso sí que ella normalmente lo firmaran, pero a veces por no trabajar en un arte un poco más menor, secundario, entre comillas, sí. pues no lo firmaban, querían, ¿sabes? Muchas gracias por venir, Carmen. Yo encantada. Qué suerte además, que nos hayas traído esta exposición y qué deferencia que hayas venido a nuestro plato a contárnoslo. Yo Gracias. encantada y además doy las gracias a todos los que han hecho posible este proyecto. Primero, por supuesto, la familia Rincón de Arellano al donarlo al Palacio de Dos Aguas. Segundo, que el consorcio, bueno, la primera exposición se hizo en el mismo palacio en 2008. ¿Sí? Y claro, pagó el Ministerio y la Asociación de Amigos del Museo de Cerámica, la cual presido yo, también intervino editando el catálogo. Y luego ya ha ido a Alicante itinerante gracias al Consorcio de Museos de la Generalitat Valenciana, que preside el doctor Felipe Garín Llombart. Es un personaje muy conocido en el mundo del arte, no solo de Valencia, sino también en Madrid, porque llegó a ser director del Museo del Prado, como todos recordáis. Y claro, su trayectoria es muy importante y le pareció, este proyecto arrastra años porque la anterior etapa era traer cuadros de los mejores museos de Madrid y de España, de señoras con abanicos, del Prado, de todos los museos. Y al lado una vitrina con el abanico de la época correspondiente. Pero claro, por circunstancias económicas se ha reducido al revés a poner la secuencia de abanicos y algún retrato de señoras. Está el de Victoria Eugenia, mujer de Alfonso XIII, muy elegante está ella con su abanico retratada por Benlliure. Y hay otro cuadro de Agrasot muy interesante. Anirem a veure'ls perquè són autèntiques joies artístiques i artesanals i les tenim així a Castelló. Gràcies, Carmen. Jo encantada. Fem una pausa i de seguida seguim.